efectiva, digamos, cuáles son los factores claves y cuáles son las dificultades que se ven más a menudo en las personas por ahí que te consultan a vos o que has visto a lo largo de tu experiencia de consultoría y laboral. Bien, bueno, perfecto. ¿Querés que te hable así en general sobre esos temas? Sí, en principio sí, empecemos con qué es la comunicación efectiva y después vamos viendo los otros temas. Bien. Bueno, a ver, la comunicación efectiva se define como esa comunicación que permite lograr un objetivo. Así de sencillo, ese es el significado de la palabra efectivo. O sea, algo es efectivo cuando surte efecto, cuando logra el efecto deseado. Mucha gente utiliza su comunicación y no logra los efectos deseados. Eso significa que la comunicación no es efectiva o no es exitosa, que sería en este caso un sinónimo, sería lo mismo. Algo es efectivo, algo es exitoso. En realidad son conceptos muy similares. A ver, si por ejemplo yo me encaro una negociación en la empresa o en la vida personal en la cual yo quiero lograr algo, por ejemplo, un descuento en un precio, o quiero comprar un producto, o quiero conseguir un contrato, o quiero conseguir un empleo en una entrevista laboral, por ejemplo, y no logro el trabajo, o no consigo el descuento, o no consigo el producto, entonces estamos hablando de una comunicación inefectiva. Ujú. Ok. El concepto antiguo era diferente, o sea, hay mucha gente tiene un concepto no equivocado, pero sí poco práctico de la comunicación. Por ejemplo, hay mucha gente que está convencida de que se comunica bien, o sea, que se comunica efectivamente, pero que no logra lo que desea y que eso no tiene nada que ver, o sea, que se debe a otras razones. Y en realidad ese es un concepto poco útil, poco práctico, o sea, hay muchas personas que suelen decir, no, yo fui a una entrevista laboral, me manejé bien, me manejé correctamente, llevé el currículum estaba bien, mis respuestas fueron perfectas y sin embargo no conseguí el trabajo. O sea, como que hay personas que insisten en tratar de convencerse de que su comunicación es correcta, pero que no logra los resultados deseados, lo cual es una incoherencia. Ok, O perfecto. sea, la comunicación es verdaderamente correcta y esa es la única definición que realmente sirve cuando el resultado se obtiene. Y si el resultado no se obtiene es porque está faltando algo en la comunicación. Está Excelente. faltando una gestión adicional, está faltando o hablar con otra persona, o está faltando hablar de otra manera, o está faltando presentarse de otra manera, o está faltando dominar algún otro conocimiento para poder tener un mejor speech, o está faltando mejorar la oratoria, siempre está faltando algo. Pero bueno, eso es una característica bastante común de la persona normal, digamos, que le gusta creer que aún haciendo las cosas bien, las cosas pueden no salir. Y la Bien. realidad no es así, la realidad es que si las cosas se hacen bien, las cosas salen. ¿Y por qué crees que, digamos, la persona intenta buscar autoconvencerse de eso? Si se trata de algo del ego o digamos... Sí, 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 totalmente. O sea, el ser humano normal tiene una serie de mecanismos en su mente que se llaman mecanismos de defensa, que para decirlo en psicología se estudian muy en profundidad. El mecanismo más conocido es el de la negación, y que son como defensas mentales que tenemos que nos permiten hacernos sentir medianamente bien o hacernos sentir que somos personas medianamente competentes o que somos personas valiosas, aun cuando hacemos las cosas mal. Ujú. Y es un mecanismo que está en nuestra mente y que nos protege. Es un mecanismo, es un arma de doble filo, en realidad, el mecanismo de negación o los distintos mecanismos de negación. Los mecanismos de defensa, entre los cuales el mecanismo de negación es el más conocido. Es un arma de doble filo porque por un lado nos protege de tremendas decepciones, Ajá. o
nos protege de vernos tal cual somos, imperfectos y enojados y culposos y agresivos y desubicados. O sea, nos protege de ver exactamente toda nuestra imperfección, por lo tanto nos brinda un sentimiento de calma, incluso cuando somos personas totalmente incorrectas. En ese sentido es un mecanismo beneficioso, porque es como una especie de pastilla, es como Claro. una especie de ansiolítico. O sea, es un calmante natural que le permite a la persona que no se comporta bien o que no está haciendo las cosas bien, igual mantener un cierto sentido de autoestima. Eso por un lado, esa es la parte buena. Pero el mecanismo de defensa también tiene el problema, es que te dificulta el aprendizaje. Claro. Porque te oculta las fallas. Por ejemplo, en algunos casos extremos se ve muy claramente. O sea, muchísimos delincuentes, personas totalmente corruptas, totalmente desquiciadas, son capaces de sentirse bien y hablarte y decirte, y hablar como, o sea, levantarse a la mañana y sentirse con energía y hacer un montón de cosas, todo mal, todo ilegal, todo corrupto, todo perjudicando a un montón de personas. Y sin embargo, seguir adelante. Eso es porque los mecanismos de defensa en su propia mente no les permiten ver todo eso que hace. Porque si lo pudiera ver de golpe, lo más probable es que tomara carrera y se tire por la ventana directamente. Claro. Bien. Y No sé, después, es un tema más de psicología un poco más profunda, pero muy vinculado a la vida diaria. ujú. Sí, pero igualmente, digamos, la comunicación y la psicología están bastante relacionadas, ¿no? Sí, sí, en realidad son lo mismo. Claro. O sea, en realidad, o sea, la psicología es el estudio de la mente, de la psiquis, y la comunicación del ser humano surge de su psiquis. Y como el ser humano tiene su psiquis en gran medida fuera de control, eh, nuestra comunicación está en gran medida también fuera de control. Bárbaro. Ahora, En la misma medida que nuestra mente está fuera de control, nuestra comunicación está fuera de control y nuestras relaciones están fuera de control. ¿y cuáles son las herramientas para controlar la comunicación a partir de las dificultades estas que vos decís, que son las más comunes? Digamos, las personas qué herramientas pueden llegar a utilizar para mejorar su comunicación y salvar todas esas dificultades que pueden llegar a tener. Bueno, el primer requisito y requisito fundamental es entender esto. O sea, que la persona se dé cuenta de que su comunicación no está siendo controlada y que todo el tiempo empleados están en las empresas, para decirlo de manera sencilla, cavando su propia fosa. Uh-huh. O sea, manejándose día a día en el trabajo, cometiendo errores graves, cometiendo errores que ofenden a personas poderosas, a superiores, a clientes, a proveedores, o incluso a colegas o a sus propios empleados. O sea, el tener la comunicación fuera de control lo que nos hace es desagradar a otras personas. En algunos casos, peor que eso, agredir a otras personas. Para decirlo en lenguaje muy popular, nos hace caer mal. Claro. Y al caer mal, vamos desgastando nuestra carrera, vamos desgastando nuestras posibilidades laborales, vamos desgastando nuestras posibilidades sociales, vamos desgastando nuestras posibilidades de éxito en el mundo laboral y social. En todo sentido, no solamente profesional, sino también nuestras posibilidades para formar pareja o nuestras posibilidades para tener un círculo de amigos más rico, más agradable, más extenso, o nuestras posibilidades para tener contactos en el mundo de los negocios. Nuestra comunicación todos los días se desarrolla desde la mañana a la noche y con ella vamos sumando puntos o vamos restando puntos. Es así de sencillo. Entonces, el primer requisito, la primera herramienta con que cuenta una persona para empezar a mejorar es darse cuenta de esto. Bien. Lamentablemente, muchísima gente aún ni siquiera se dio cuenta de que su comunicación está fuera de control. Entonces,
Si todavía no se dio cuenta que su comunicación está fuera de control y que además le está jugando en contra, o gran parte del tiempo le está generando problemas que serían totalmente evitables, si la persona todavía no se dio cuenta de esto, entonces todavía no puede hacer nada, porque sencillamente es como una persona que está enferma pero no sabe que está enferma. Claro. Es como una persona que tiene, no sé, un quiste o un tumor que está ahí creciendo, pero todavía no lo sabe, no lo vio, no ve los síntomas. En realidad los síntomas están, porque empiezan a aparecer desde adentro, pero la persona, como no los ve, no toma acción, y como no toma acción, el problema se acrecienta. Bárbaro. O sea, el primer paso es tomar conciencia de esto. Lamentablemente la mayoría de las personas toma conciencia ante un evento muy grave. Por ejemplo, pierde un trabajo, o pierde una pareja, o un divorcio, o sus hijos se alejan y no le hablan más al padre. Entonces el padre ahí sufre un shock y empieza a pensar qué pasó, qué hice, qué no hice, y ahí se empieza a dar cuenta de sus errores comunicacionales. Y la persona toma conciencia ante un evento muy grave. Por ejemplo, pierde un trabajo, o pierde una pareja, o un divorcio, o sus hijos se alejan y no le hablan más al padre. Entonces el padre ahí sufre un shock y empieza a pensar qué pasó, qué hice, qué no hice, y ahí se empieza a dar cuenta de sus errores comunicacionales. Y bueno, una vez que una persona tomó conciencia de sus errores comunicacionales y se dio cuenta que en realidad está cometiendo errores de la mañana a la noche, y que está agrediendo a personas gratuitamente sin darse cuenta, está haciendo comentarios desubicados, está teniendo reacciones impulsivas que le hacen quedar mal en reuniones de trabajo, en negociaciones, en situaciones críticas. Cuando la persona se dio cuenta de eso, ahí ya se abren las puertas a la mejora de la comunicación, y ahí las herramientas son muchas, pero básicamente todas se apoyan en una sola, que es la autoobservación. La meditación, la reflexión, la autoobservación, o sea, la continua atención sobre uno mismo, o sea, el prestar atención sobre mis palabras, prestar atención sobre mis actos, prestar más atención a qué es lo que pasa cada vez que interactúo con otra persona, prestar atención a cómo es mi tono de voz, prestar atención a cómo son mis caras, mis expresiones faciales, prestar más atención a mi imagen personal, a cómo me visto, a cómo camino, a cómo me siento, cómo gesticulo, a cómo es mi mirada, a cómo me manejo con otras personas, a cómo es mi vocabulario, a cómo son las palabras que utilizo, a cómo son mis reacciones, a cómo son mis comentarios, a prestar atención a ver si mis comentarios son mayormente positivos, alentadores, optimistas, o si son una continua queja y una continua molestia para otras personas. En cuanto la persona empieza a prestar atención no sobre el mundo exterior, que es lo que hace todo el mundo, las personas normales en general tienen fijada su atención sobre otras personas, y tienen fijada su atención sobre su trabajo, o sobre la pantalla de la PC, o sobre una herramienta que tienen en la mano, o sobre un objeto que tienen que reparar, o sobre el cual tienen que hacer un trabajo. Pero muy pocas personas tienen fijada la atención sobre sí mismos. Claro. Y la herramienta básica es esa, es fijar la atención sobre uno mismo. Y de a poco ir dándome cuenta cómo funciona mi comunicación, qué es lo que yo hago para el mundo, cómo el mundo me ve. Darme cuenta si yo para el mundo soy algo agradable, soy algo que suma, o si soy algo desagradable y algo que resta. Claro. Algo que incomoda, algo que genera conflictos. La persona inconsciente está todo el día generando conflictos, pero está convencida de que los conflictos no los genera ella. Está convencida de que los conflictos vienen de afuera
que la culpabilidad está en otras personas, que la culpabilidad está en el gobierno, que la culpabilidad está en su jefe o en sus empleados o en su compañero o en su amigo o en el vecino o en el colectivero o en el taxista, en cualquier persona exterior. O sea, el común de la gente está bastante lejos de poder ver cómo los conflictos se generan en ellas mismas. O sea, cómo ellas mismas están generando los conflictos que después sufren. Claro, bárbaro. Y vos decís, yo, digamos, participé en una de tus clases, en un curso, y vos hablás luego cuando se domina la comunicación, un poco en la sincronización con la otra persona. ¿Cómo funciona esta sincronización y qué efectos genera sobre el receptor, digamos? Bien. ¿Se entiende la pregunta? Justamente todos los problemas de comunicación que se generan en el mundo son por una asincronía. O sea, son porque se deben a que las personas normalmente se comunican como su mente inconsciente se los pide. Y, o sea, de una manera que no tiene nada que ver con el entorno, que no tiene en cuenta el entorno. O sea, las personas típicamente se comunican de acuerdo con su estado emocional o de acuerdo con sus sentimientos en el momento. Y de esa manera se expresa al mundo. Ahora, la realidad es que la comunicación efectiva, o sea, la comunicación es efectiva, no cuando representa algo que surge del estado emocional de la persona que se expresa, sino que la comunicación es efectiva cuando se ajusta exactamente a la situación externa. Vamos a dar un ejemplo muy pavo, muy sencillo. Por ejemplo, si yo quiero apretar un tornillo, voy a ser exitoso y voy a lograr apretar el tornillo si tomo el destornillador correcto y si lo giro para el lado correcto. Y todo eso no está determinado por mi deseo, sino que está determinado por cómo es el tornillo. Claro. O sea, está determinado o debe determinarse en función de las características del tornillo. O sea, el tornillo es el que me dice qué destornillador yo tengo que tomar, de qué tamaño, si tiene que ser de Phillips o un destornillador estándar, o sea, un destornillador en cruz o un destornillador normal, y para qué lado tengo que girar el tornillo y en qué posición tengo que poner el destornillador para apretar el tornillo. O sea, todo eso lo fija el tornillo. Si yo me sincronizo al tornillo, entonces lo puedo apretar. Si yo no me sincronizo, ¿qué significaría? Tomo la herramienta que mi deseo me dice. Por ejemplo, hoy tengo ganas de usar un martillo, no tengo ganas de usar un destornillador, tengo ganas de usar un martillo. Entonces, en vez de utilizar un destornillador, tomo un martillo y obviamente no voy a poder apretar el tornillo, lo voy a romper. ¿Por qué? Porque estoy priorizando mi sentimiento o mi deseo personal, subjetivo, lo estoy priorizando con respecto a lo que la realidad me impone. No sé si se entiende el ejemplo. Sí, perfecto, clarísimo. O sea, la persona inteligente se ajusta a la realidad, se adapta a la realidad. Si por ejemplo entra, no sé, vamos a ejemplo más sencillo, si entra a un velorio y bueno, entra calladito la boca, vestido de negro, oscuro, discreto, camina despacito, no grita, no levanta la voz, no canta, no silba, no cuenta chistes, no toca la guitarra, no pone música, no habla por el celular a todo volumen. O sea, la persona que entra a un velorio, si se sincroniza, o sea, se adapta a la situación, bueno, adopta toda una serie de conductas que son las que corresponden a un velorio. Es claro, es claro. Que no son las que él necesariamente desea. ¿Está bien? Por supuesto, sí. Porque la persona a lo mejor entra al velorio y tiene ganas de comer, tiene hambre, tiene ganas de ir al baño, tiene ganas de cantar, tiene ganas de silbar, tiene ganas de hablar por teléfono, tiene ganas de escuchar música, tiene ganas de acercarse a una mujer ahí y tratar de seducirla en el medio del velorio y es la esposa del fallecido. O sea, puede ser que la persona tenga ganas de hacer cosas totalmente alocadas o totalmente desubicadas. La persona normal, ¿qué hace? O la persona común, permite que se le escapen algunas de esos deseos, los permite. Entonces
se desubica Claro, y resulta desagradable en la situación. En cambio, la persona que trabaja su comunicación y que se desarrolla como un comunicador efectivo y se ejercita suficiente tiempo, entonces llega a dominar su comunicación, entonces es capaz de entrar a cualquier situación, sea un velorio o sea la que fuera, y priorizar la situación por encima de sus deseos, sus impulsos, sus instintos, sus necesidades, sus urgencias, sus cosas internas, que, bueno, la diferencia sencilla es que en la persona normal todas esas necesidades internas están bastante fuera de control y por lo tanto salen al mundo, no las puede frenar. En cambio, la persona ejercitada en comunicación efectiva ya aprendió a frenar todos esos impulsos y a sincronizar, adaptar o ajustar su forma de relacionamiento y de comunicación a la situación en la cual la persona se encuentra. Si la persona está en una reunión de trabajo, yendo a otra situación, a una reunión de trabajo con un superior, por ejemplo, una persona muy importante, la dueña de la empresa, por ejemplo, y bueno, la persona sabe que se tiene que ajustar, que se tiene que callar la boca, tiene que escuchar, tiene que prestar atención a lo que diga el dueño de la empresa, que si hace un comentario tiene que tratar de sintonizarse a lo que el dueño de la empresa está planteando para su propia empresa. O sea, la persona se ubica, el comunicador efectivo se ubica en la situación y por lo tanto logra lo mejor que se puede lograr de esa situación. claro, La persona que todavía no trabajó su comunicación, que está en estado así muy primitivo y natural en cuanto a cómo maneja su comunicación, tiene alta probabilidad de desubicarse, o sea, de estar en una reunión con un superior y enojarse, o entristecerse, o llorar, o gritar, o patalear, o hacer un berrinche, o simplemente si tiene un control intermedio, o sea, un control insuficiente, tal vez no proteste, no se queje, no grite, pero sí se le note todo eso en la cara. claro, O sea, simplemente también logró controlar sus cuerdas vocales y de manera tal de que durante una reunión de 2 horas no emitió ninguna queja, no emitió ningún grito ni protesta contra el jefe, pero sí se le vio en su expresión facial, en su postura, en su forma de sentarse, en su mirada o justamente en el no mantener la mirada, o sea, o no mantener el contacto visual. Se lo notó en su actitud general en la reunión, lo cual no es tan grave como decirlo, pero es casi lo mismo. claro, Porque, o sea, todas las personas en la reunión se dieron cuenta. O sea, se dieron cuenta que esa persona está enojada, que está negativa, que está en desacuerdo con el dueño de la empresa. Obviamente, un dueño de una empresa que se da cuenta que uno de sus empleados, en el cual tiene que confiar, en el cual tiene que apoyarse para realizar todo lo que la empresa necesita, ese empleado está molesto, está en desacuerdo, o está negativo, o está contrario a los deseos del dueño, bueno, obviamente ese empleado va por el camino hacia la puerta. claro, O sea, ya se está encaminando hacia la vereda, o sea, hacia la búsqueda de otro trabajo. por supuesto, Lo peor de todo es que en el común de las personas, la mayoría de las personas no se dan cuenta de esto. Entonces, se van armando su camino a perder un empleo, a tener problemas, a tener conflictos, o algo no tan grave como perder el empleo, pero sí, por ejemplo, no crecer, no ascender, nunca ascender en esa empresa y estar años y años en el mismo puesto, ganando el mismo sueldo o ganando menos, o con el sueldo desgastado por la inflación y nunca actualizado porque obviamente no es el empleado estrella. Claro. Es un empleado que para el dueño es casi una molestia. Perfecto, perfecto. O es una molestia. Excelente. Ahora, ¿has visto, o digamos, con la gente que estás trabajando, si las distintas generaciones tienen habilidades diferentes
si ha ido incrementándose las dificultades a partir de los, digamos, nuevos métodos de comunicación, ya sean las redes sociales o la utilización de la computadora. Y bueno, eso, cómo afectan estas nuevas tecnologías en la comunicación, tanto en forma positiva o en negativa. Bien, bueno, es interesante la pregunta porque es complejo. En realidad no sé si hay un patrón tan claro. En realidad este problema es ancestral. O sea, el problema de las personas que no pueden controlar su comunicación y por lo tanto se arruinan la vida, existe desde que existe el mundo y todavía está lejos de resolverse para las mayorías. O sea, está resuelto para una minoría. Uh-huh. Es más o menos como el tema de la sabiduría o el tema de ser un sabio, un gurú mundial o un científico. O sea, obviamente son pocos. De los 7.000 millones de habitantes hay un pequeñísimo porcentaje de personas que son muy sabias. Bueno, en el caso de la comunicación es algo parecido. Hay un pequeñísimo porcentaje de personas que ha resuelto el tema, que ya lo tiene controlado, que ya tiene un manejo sobre sí mismo y por lo tanto puede utilizar la comunicación para lo que desee. Para el resto del mundo todo esto es un gran problema y fuente de todos los conflictos que existen, incluyendo guerras, peleas, abuso, acoso, violencia en el hogar, delincuencia. Todo esto son frutos del descontrol de la mente que sufre el común de la gente. Obviamente que hay como todo en la vida, porque todos los fenómenos naturales se ajustan a la distribución normal, o sea, la distribución estadística de Gauss, hay una minoría que tiene el problema resuelto. Hay una gran mayoría que tiene el problema a medio resolver, o sea que tiene un problema, medio problema. Y hay una minoría que tiene el problema total. Claro. Hay otra minoría en el otro extremo que directamente está fuera de sí. Y ahí tenemos a los delincuentes, los asesinos, los dictadores corruptos, la gente, los locos, podríamos decir, claro, del mundo. Pero bueno, ¿cómo está evolucionando el mundo? Algo que sí te puedo decir como un patrón general es que el mundo, la sociedad o la humanidad está evolucionando hacia mayores niveles de conciencia. uh-huh. El mayor nivel de conciencia tiene dos etapas. Cuando una persona primero incrementa su nivel de conciencia, o sea, vuelvo un poquito atrás porque es un tema complejo. Una persona que tiene un bajo nivel de conciencia normalmente está como en un estado inocente. Está como en un estado infantil, la persona se considera que no es muy capaz, se siente un poco inferior con respecto al mundo. Es el estado de un principiante, por ejemplo, frente a una actividad. Uh-huh. Se siente como que hay otros mejores, siente como que los jefes saben más, se sienten como que el dueño de la empresa es muy importante y es un señor muy rico y tengo que tener cuidado. Entonces esas personas no tienen tanto problema, porque se cuidan. Claro. Porque se sienten que todavía no saben. ¿Está bien? Es paradójico, porque su nivel de conciencia es bajo. Pero como todavía es como personas que no salieron al mundo todavía. Como uno se imaginaría, por ejemplo, un campesino muy inocente que llega a la ciudad. Entonces llega a la ciudad y se cuida, porque dice, yo no conozco nada de todo esto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando su nivel de conciencia se despierta un poco, la persona sale de esa situación y entra como en una adolescencia. Exactamente como los chicos cuando pasan de la infancia a la adolescencia. Cuando están en la infancia son medianamente alineados a los padres. Papá sabe más, mamá sabe más, yo me achico, me cuido, me porto bien y más o menos tengo una conducta exitosa. O sea, una conducta exitosa en el sentido, o efectiva, en el sentido de que se alinea a la autoridad.
Claro. Ahora, cuando su nivel de conciencia crece un poco, pasa a la adolescencia y viene el descontrol. O sea, viene el chico, entra en una etapa en la que quiere hacer la suya, en que se enfrenta a la autoridad, no acepta más la autoridad, tiene rechazo a la autoridad, porque empieza a sentir que se da cuenta de como que él también puede, y cuando en realidad todavía no tiene la capacidad, no tiene grandes habilidades, ni ha estudiado nada, ni sabe nada, ni todavía no tiene un gran desarrollo, pero ya es como que cree que sí lo merece. Entonces se empieza a enfrentar contra todo. Y podríamos decir que el estado de la sociedad hoy es ese, es el estado adolescente. Es un estado en el cual la conciencia va creciendo, lo cual es bueno, pero en este crecimiento de la conciencia hay como un bache, hay como un periodo de crisis. Y el periodo de crisis es un poco el que estamos pasando ahora. Por ejemplo, si hablamos con nuestros abuelos, ellos nos van a decir, no, pero cuando yo era joven uno iba a trabajar y se callaba la boca, entraba, cumplía, saludaba. No es como ahora que los chicos quieren todo y que se quieren ir de vacaciones al segundo día y que quieren ganar el doble y no estudian nada pero igual quieren ganar más, o quieren crecer muy rápido o son muy ambiciosos. Antes estábamos más tranquilos, o sea, aceptábamos más las normas, etcétera. Bueno, esas son las dos etapas que estamos comentando, o sea, un estado de conciencia más infantil o inocente, en una época hace 30, 40, 50 años, y ahora un estado de conciencia que, aunque es más elevado, no genera mejoras, genera más conflicto. Perfecto. No sé si me explico bien. Sí, clarísimo, clarísimo. Hay algo que es una confusión, o sea, mucha gente dice que el pasado era mejor, que hace 30, 40 años todo era más ordenado, más tranquilo, no había piquete, lío en la calle, eran todos los señores con sombrero saludándose. Sí, es cierto, pero no es porque eran más inteligentes, es porque eran más niños. Claro, perfecto. Eran más aceptadores de todo, entonces lograban una sincronización hacia el mundo, pero no por un acto consciente ni por por un deseo o porque se proponían sincronizarse con el mundo, sino porque el mundo lo veían como mucho más poderoso que ellos. Entonces, a través de un temor, de una situación de sentirme inferior, lograban lo que hace efectiva la comunicación, que es la sincronización. Yo acepto al mundo y me cuido, pero no porque decidí que sincronizarme es lo que debo hacer, sino porque siento que el mundo es más poderoso que yo. Claro. Esa era la situación en nuestros abuelos. Ahora es como que hay un despertar. Entonces todo el mundo dice, no, yo puedo hacer todo, ¿por qué tanta autoridad? Yo quiero más vacaciones, quiero más beneficios, ¿por qué el dueño de la empresa tiene mucho dinero y yo no? O sea, hay como una revolución, una rebeldía, que es el fruto de un incremento de la conciencia, de yo quiero más, y está bien eso, es un mayor deseo, pero el problema es que todavía no se alcanzó el nivel de conciencia adulto como para entender cómo se logran esos deseos. Tengo los deseos, pero todavía no tengo la mecánica para lograrlos, entonces voy al choque. Y hoy hay mucho choque, o sea, la humanidad está como una especie de adolescencia. En un futuro, décadas o siglos, habrá que ver a qué velocidad va la evolución, se va a volver al orden y a la tranquilidad o a ese mayor nivel de paz que había hace décadas, pero no por volver hacia la infancia, sino por pasar hacia la madurez. Bárbaro. Que es la situación de una persona que se siente segura, que tiene objetivos propios, que no acepta fácilmente la autoridad de otro, ni que otro me diga lo que tengo que hacer, no acepta nada, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer, pero que sabe cómo hacerlo. Se dio cuenta que para lograr sus deseos y sus objetivos se tiene que sincronizar al mundo, tal cual era antes, solamente que antes la sincronización era por obligación, ahora
en un futuro va a ser por convicción. Perfecto, perfecto. O sea, por un entendimiento de cómo se logran las cosas en este mundo, y que no se logran por el choque, sino que se logran por la sincronización, se logran a través de la adaptación. Es análogo a los estadios evolutivos de una persona. Tenemos la infancia, la adolescencia y la madurez. ¿Está bien? Podríamos hacer alguna etapa más, separar la juventud de la madurez, porque en realidad es totalmente análogo, pero básicamente hay 3 etapas. Una de bajo nivel de conciencia, donde la persona se alinea al mundo por imposición, por obligación. Una etapa intermedia, de mediano nivel de conciencia, que es la que estamos ahora, donde todo es conflicto, porque todo el mundo quiere todo y todos contra todos. Y una tercera etapa, de mayor nivel de conciencia, donde las personas siguen queriendo todo, pero ya se dieron cuenta que si quiero lograr el todo, tengo que lograrlo a través de una sintonía, de un trabajo en equipo, de una colaboración con otros. Tengo que tratar de lograr mis objetivos sin pasar por los objetivos del de al lado, porque eso genera conflictos y en realidad termina arruinando todo. Pero bueno, esa es la etapa futura. Hoy estamos, diría yo, en la etapa intermedia, que es como casi en un pico de conflictividad. Clarísimo.